Muy buenos días, amados hermanos que nos ven en las redes sociales, amigos y hermanos en Cristo en general, y bienvenidos hermanos de la Iglesia El Shaddai. Queremos darles la bienvenida. Vamos a continuar en su tercera parte el estudio de la vigilia de oración. Ya anteriormente habíamos visto todos los aspectos necesarios acerca de la vigilia de oración. Amén. Amén. Habíamos hablado en primera instancia de qué consiste una vigilia, qué se debe hacer en una vigilia, y ahora estamos estudiando la vigilia de oración, porque es una parte importante de nuestra vida cristiana, de nuestra fe cristiana, porque eso es lo que hizo el Señor Jesús. Amén. Amén. Nosotros, dice la palabra, debemos ser imitadores. El que dice que permanece en Él, que dice la palabra, debe andar como Él anduvo. Amén. Ya habíamos visto en la anterior enseñanza acerca de cómo consultar a Dios. Amén. En las vigilias de oración, cuando tenemos decisiones importantes para nuestra vida, debemos acudir a una vigilia de oración para consultarle a Dios. Amén. Tal vez no va a ser la primera noche, la segunda, pero sí o sí Dios va a responder a esa consulta que tú lo haces si permaneces perseverante. Amén. Amén. Firme en tu decisión. Dios va a obedecer nuestra petición siempre y cuando seamos hombres que vivamos y cumplamos sus mandamientos. Amén. 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 A su nombre. Amén. Gloria. Dios es soberano. Y a veces Dios no nos escucha, hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué a veces creemos que Dios no nos escucha? Porque tal vez no estamos haciendo su voluntad. O lo que estamos pidiendo a Dios o consultarle a Dios no está dentro de su voluntad. Amén. Hoy vamos a aprender acerca de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a hablar acerca también de muchos aspectos acerca de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y también tenemos otro punto que lo vamos a ver posteriormente. Primeramente veremos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Para poder dar inicio a esta enseñanza vamos a inclinar nuestros rostros. Amén. En reverencia al Señor. En el lugar donde estás ahí, inclina tu rostro, levanta tus manos, dile: Señor, gracias por este tiempo que tú nos das, nos permites estar delante de ti. Muchas gracias, Señor Jesús. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres fiel, Señor, y tus promesas son fieles, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Te agradecemos infinitamente. La paz y la gracia sea siempre contigo, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Muévete en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es la voluntad? No vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Para nosotros, ¿qué será la voluntad? Una voluntad del hombre, a ver. Una definición acerca de la voluntad. ¿Qué será la voluntad? ¿Alguien me podría decir? Estamos en un momento de enseñanza de la palabra del Señor. ¿Amén? Tenemos que aprender qué es la voluntad en su definición. ¿Amén? ¿Alguien podría decir? ¿O pasamos nomás? Es la acción Ya. de hacer algo, de Amén. mover o algún objeto, hablar, es la acción de decidir hacer algo. Amén. La voluntad, dice, es la aptitud de decidir, escuche bien, y ordenar la propia conducta. Nuestro modo de vivir hay que decidirse. Amén. A llevar una vida recta. Amén. Ordenada. Porque eso es lo que quiere Dios, ¿no? Ordenada. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano. Amén. Es una terminología humana, estamos hablando. Para realizar algo con intención de un resultado.
Amén. En esta situación, la voluntad de Dios, ¿qué será? Tener un resultado, ¿con qué? Con intención de obtener, ¿qué? Hacer su voluntad. La voluntad de Dios es llevar una vida ordenada de acuerdo a sus leyes, a sus mandamientos. Si hacemos y vivimos y practicamos sus mandamientos, estamos haciendo su voluntad. Amén. Amén. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? A ver, vamos a preguntar. Hermana Mónica, ¿qué será hacer la voluntad de Dios? Un ejemplo. Hacer la voluntad es que yo deseo buscar el rostro de Dios, me nace. Amén, gloria a Dios. Sin que nadie me diga que tienes que hacer, no, tiene que voluntariamente. nacer de uno mismo, eso, voluntariamente. Amén. ¿Alguien más podría dar un ejemplo acerca de cómo hacer o qué es hacer la voluntad de Dios? Cumplir sus ordenanzas. La obediencia. Esa es la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Porque si tú obedeces a Dios, todo te va a ir bien, dice la palabra. Eso vamos a ir viendo y analizando. Amén. Dice, según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es una elección libre y voluntaria, así como estaba diciendo nuestra hermana Mónica, de la persona de actuar conforme a la voluntad divina o la voluntad de Dios, donándose o entregándose a sí mismo a la causa de Dios, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó o se entregó libre y totalmente a nosotros. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Se entregó hermanos, al mundo entero para pagar un precio por nosotros el Señor, ¿no? Haciendo eso estaba haciendo la voluntad del Padre, amén, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Había sido hacer la voluntad de Dios una elección libre. Cada uno elige hacer la voluntad de Dios, amén. Es voluntario, a nadie Dios le exige que haga su voluntad. Es de libre albedrío, amén. Libre albedrío es una libre elección de hacer lo que a Dios le agrada o no hacerlo, amén. A su nombre, a su gloria. Hacer la voluntad de Dios. Dice en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? No con decir Señor, Señor nos vamos a justificar delante del Señor. No por lo que tú hagas milagros, no por lo que tú en el nombre del Señor eches fuera demonios. Estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Porque son obras eso, hermanos. En el Señor son obras. Pero aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese va a entrar en el reino de los cielos. Por eso en aquel día me van a decir, Señor, Señor, déjanos entrar. Pero la puerta será cerrada y dirá el Señor, no les conozco, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sanamos enfermos, expulsamos demonios. Y el Señor, ¿qué les dirá? No les conozco. ¿De dónde son ustedes? O sea, el que tú hagas para Dios, trabajes para Dios, no es garantía, hermanos, sino hacer la voluntad del Señor. Eso te garantiza la entrada al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu. Marcos 3:35 dice, porque todo aquel que hace, escuchen bien, todo aquel que hace la voluntad de Dios, que dice la palabra, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Por qué Dios estaba diciendo eso? Todo aquel que practica
y hace la voluntad de Dios, ese es parte de mi familia, ¿amén? La familia de Dios. Vas a ser su hermano del Señor, vas a ser su hermana si en el caso del Señor, en el caso de que eres una hermana, y vas a ser la mamá del Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Nos da un ejemplo de que nosotros pertenecemos a la familia de Dios con hacer la voluntad de Dios. Amén. A su nombre, a su gloria. Dice Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad, escuchen bien, el que quiera practicar, conocerá si la doctrina es de Dios. Amén. Conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad. ¿Qué quiere decir? Nos ha dicho el Señor en Juan capítulo 5, verso 39. ¿Qué nos decía el Señor? ¿Se acuerdan? Decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermana Vicky? ¿Qué será la vida eterna según la palabra de Dios? No según nuestro conocimiento humano, según la palabra de Dios. ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué significará? Tenemos que eso aprender de memoria, ¿no? Porque eso hemos explicado varios años. Amén. No es de la noche a la mañana que voy explicando esto constantemente. Juan 17, verso 3, ¿qué dice? ¿Alguien me podría dar lectura? ¿Qué dice? Juan capítulo 17, verso 3. Juan 17, no, verso 5, no sé. Segunda epístola. El Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. El Evangelio de Juan, no primera de Juan, ni segunda de Juan, ni tercera de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que es Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué había sido la vida eterna? Conocer a Dios y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. ¿Cómo lo conocemos al Padre y al Hijo? Escudriñando la palabra, teniendo una relación a través de la oración con Dios. Eso es la vida eterna. Ahora aquí, ¿qué dice la palabra en Juan 7:17? El que quiera hacer la voluntad conocerá si la doctrina es de Dios. Amén. Cuando escuchemos una prédica, una enseñanza, un mensaje de Dios, vamos a conocer. Si nosotros practicamos la voluntad de Dios, que es escudriñar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, vamos a conocer si lo que nos enseñan, porque doctrina significa enseñanza, es de Dios o no es de Dios. Amén. Pero si tú no escudriñas la palabra de Dios, pasas por alto ignoras la palabra de Dios y cometes errores, no vas a poder diferenciar qué es la palabra verdadera y qué es la palabra mentirosa. Porque hay una verdad y hay una mentira. La verdad viene de Dios y la mentira viene del diablo. La Biblia dice que Él es padre ¿de qué? De mentiras. De mentira. En Él no hay verdad. Cuando habla mentira, de Él mismo habla. Amén. Por eso dice, o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor jamás habló por su propia cuenta. Siempre hablaba de parte de Dios. Amén. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Escuchen bien, pero si alguno, escuchen bien, es temeroso de Dios, ¿y qué dice? Y hace su voluntad, a este oye. Amén. O sea, si tú eres temeroso de Dios y haces su voluntad,
Dios te va a escuchar. ¿Qué es ser temeroso de Dios? ¿Qué es temeroso de Dios? Es aquella persona que es obediente a la palabra. Con temor y temblor recibe al Señor, con respeto. Alguien hace unos días escuchaba decirle: ¿vos le sirves a Dios por miedo? Sí, por miedo, porque la Biblia dice que Él es nuestro miedo. ¿Amén? ¿Sí o no? A Él sacrificar, sea vuestro miedo, sea vuestro temor, Él. Solo a Dios que tenerle miedo, ni al diablo, ni al hombre, a Dios. Amén. Efesios 6, verso 6 dice: no sirviendo al ojo. Escuchen bien, no hay que servir al ojo, a lo que es bonito, como los que quieren agradar a los hombres. Amén. El fin, aquí no venimos a agradar a los hombres ni al pastor. Venimos a agradar ¿a quién? A Dios. Amén. Cuando tú escuchas la palabra, estás agradando a Dios. Estás permitiendo que Dios te hable a través de su palabra. Amén. Sino como siervos de Cristo, de corazón. Amén. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer? Servir al Señor de corazón, con sinceridad. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que practique su voluntad, lo que a Dios le agrada, dice la palabra, va a permanecer para siempre. ¿Qué quiere decir? Que estarás con Dios para siempre. Estarás a su lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces hemos aprendido qué es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios con relación a ¿qué? A la salvación. Eso tenemos que saber, porque cuando hagamos vigilias de oración, tenemos que tener un concepto claro de lo que es la voluntad de Dios. Luego tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios en relación a la salvación. ¿Cómo tenemos que orar? Porque tenemos la escritura, conocerla bien. Porque a veces podemos orar y no puede pasar nada, hermanos, porque desconocemos la voluntad de Dios. Podemos pedir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Podemos equivocarnos. Por eso es necesario conocer, saber su voluntad. Amén. La voluntad de Dios con relación a la salvación. Juan capítulo 6, versos 39 al 40. Dice: y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, dice la palabra, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué había sido la voluntad del Padre de Dios? Que nadie se pierda, que la gente sea salva. Amén. Por ese motivo, por esa misión, el Señor vino. Amén. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo, escuchen bien, que ve al Hijo, o sea, al Señor Jesucristo, y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el día posterior. ¿Por qué dice yo lo voy a resucitar? Porque en ese tiempo, sí o sí, los hombres tarde o temprano tenían que morir. Amén. Y la promesa para aquellos que han visto a Jesús y han creído en su nombre es que el Señor lo iba a resucitar. ¿Y cuándo lo va a resucitar, hermanos? En el día postrero, dice. ¿Cuándo? En el día del arrebatamiento. Esa es la promesa del Señor para los que han muerto en Cristo. ¿Qué más dice la palabra en 2 de Pedro 3:9? Ustedes ya lo conocen. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios en relación a la salvación. Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el objetivo en este tiempo. Esta pandemia Dios lo ha traído con el objetivo que la gente se arrepienta. Amén. Ese es el objetivo. Amén. Detrás de la guerra,
detrás de las situaciones difíciles. Dios quiere tratar con el hombre, con el único objetivo de que él se vuelva a él, se convierta a Dios. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice, porque es necesaria la paciencia. Escuchen bien. Es necesario que tengamos paciencia, dice la palabra, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Si tú haces la voluntad de Dios, si tú haces lo que Dios le agrada, si le obedeces, dice, vas a obtener la promesa. ¿Pero cuándo? ¿Qué? Haciendo, siendo paciente, perseverante. Amén. Si tú permaneces en el Señor, fiel, a pesar de las dificultades, de los problemas que vengan a tu vida, dice la palabra, y haces la voluntad de Dios, vas a obtener la promesa. La promesa es que el Señor te lleve el día que tú partas a su presencia. O en su caso, cuando tú estés presente, estés vivo el día del arrebatamiento, obtengas la promesa, que es la vida eterna, la corona de vida. Amén. Es para todos aquellos que van a alcanzar la salvación. Amén. ¿Cuándo es el fin de nuestra salvación? ¿Cuándo termina, la fe? Termina la fe con la salvación de nuestras almas. La voluntad de Dios con relación a nuestra santificación. ¿Qué significará la santificación? Es un proceso de pureza, de limpieza. Y todos los días estamos en eso, amén. Por eso dice en 1 o 2 de Corintios 7, verso 1, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Ahora aquí, ¿qué dice? 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? De fornicación. No solamente la Biblia cuando habla de fornicación se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino también habla de fornicación espiritual, cuando tú mezclas las cosas de Dios con las cosas de este mundo. ¿Ven? Las tradiciones, costumbres de este mundo. Estás cometiendo fornicación. ¿Ven? Dando gracias a Dios en todo y por todo, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice la palabra, demos gracias o dad gracias en todo, o sea, en todo tiempo, sea en abundancia, en la escasez, en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, para que con vosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias. Señor, me has traído esta prueba, gracias. Yo creo que tu voluntad está que yo padezca por este tiempo, pero tú tienes un objetivo con esto. Gracias, Señor. A veces no agradecemos. ¿Qué decimos? Señor, yo pensé que la vida cristiana iba a ser más fácil, como me lo decían mis amigos o mis hermanos, pero no había sido así, Señor. Y uno retrocede a causa de la persecución, de las pruebas. Son aquellos que han sido crecidos en medio de los espíritus. Conocer su voluntad en toda sabiduría. ¿Ven? Colosenses 1:9, verso al 10 dice, por lo cual nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir ¿qué? Que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, ¿cuándo conocemos la voluntad de Dios? Cuando tenemos sabiduría e inteligencia espiritual. Amén.
Eso lo vamos a ver más adelante, que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahí está, mira, vean bien, claramente. Para que andéis como es digno del Señor, que debemos andar de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Ven? Ser misericordioso. Muchas cosas vamos a aprender hoy. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo crecemos en el conocimiento de Dios, hermanos? Cuando escudriñamos la palabra. Cuando empezamos a tener una relación íntima con Dios. ¿Ven? Empezamos en el conocimiento de Dios. Amén. Vivir conforme a su voluntad. Primera de Pedro capítulo 4 verso 2 dice. Porque dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo de vida que el Señor nos da en esta carne corruptible, conforme a las concupiscencias de los hombres, a los apetitos carnales que los hombres tienen, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, el tiempo que Dios nos ha dado, desde el momento que nos hemos convertido al Señor, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. El tiempo de vida que nos resta. Entendidos en la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tiene que haber entendimiento, comprensión de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Escuchen, ¿la voluntad de Dios es buena y agradable? Es. Hebreos 13:21 dice, no haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en él en vosotros lo que es agradable, escuchen bien, lo que le agrada delante de él por Jesucristo. Nuevamente está diciendo que debemos agradar a Dios, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer y el hacer por su voluntad. Cuando quieres hacer algo para Dios, Dios produce en ti eso. Amén. Quiero hacer esto para el Señor. No es que de vos nazca, sino por su voluntad nace eso, el querer y el hacer. Amén. En tu corazón hay un deseo de hacer muchas cosas por Dios. Pero también en tu corazón el querer hacer. Amén. Eso viene de la voluntad de Dios. No viene de ti. Dios en ti produce eso. Amén. Por su buena voluntad. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no solamente tienes que agradar a Dios, sino que la voluntad de Dios en tu vida tiene que ser perfecta. No solamente buena y agradable, sino perfecta. Vamos a aprender hoy cuál es la voluntad de Dios perfecta. Amén. Porque la voluntad de Dios es leer la palabra. Amén. Gloria a Dios. Está dentro de la voluntad. La voluntad de Dios es orar. Está bien. La voluntad de Dios es ayunar. Está bien. La voluntad de Dios es vigilar. Hacer vigilia de oración. Amén. Está dentro de la voluntad. Pero ¿qué será la perfecta voluntad? Lo vamos a aprender. Amén. Haciendo el bien conforme a su voluntad. Había sido de acuerdo a su voluntad el hacer el bien. Mira, escuchen bien. Dice 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, escuchen bien, que haciendo el bien hagáis callar ¿qué? La ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ven? Cuando tú haces la voluntad de Dios, haciendo el bien, dice que haces callar la ignorancia de la gente insensata. Porque hay gente que habla mal, ¿no? De los cristianos.
Amén. Todo lo ven malo, pero a través de tus acciones van a ver al Señor Jesús y van a ver que la voluntad de Dios es hecha en ti. Amén. Primera de Pedro 3:17 dice la palabra: porque mejor es que ustedes padezcan haciendo el bien. O sea, mejor es sufrir por causa de Dios haciendo el bien, amén, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, amén. ¿O quieren que la gente les juzgue a ustedes por rateros, por gente perversa que hace maldad? Mejor que me critiquen porque hago el bien, amén, porque esa es la voluntad de Dios, que padezcamos por causa del Señor, que nos metan a la cárcel por causa de predicar el evangelio. Es una cosa digna delante del Señor, porque estás haciendo el bien a tu prójimo, amén. Que te metan a la cárcel por ratero, por homicida, por drogas, por mafia, por hurtos, eso está mal, amén. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, amén. Si nosotros estamos en un momento de prueba, hermanos, estamos padeciendo por causa de la voluntad de Dios, producto tal vez de nuestra desobediencia, o tal vez que Dios está formando nuestro carácter. Como hemos podido escuchar en la alabanza, en el desierto Dios permite que le conozcamos, amén, a su nombre. Hay que encomendarse a Dios, al fiel Creador. Esta pandemia que en el mundo se ha desatado, hermanos, como ya les he dicho hace un momento, es para que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí nos encomienda a los cristianos que nos encomendemos al Señor. ¿Eh? Pidamos la protección del Señor. Que el Señor nos cubra bajo la sombra de sus alas. Amén. Eso debemos pedir. Dice en el Salmo 91 que no nos va a tocar ninguna plaga, hermanos. Amén. Nuestra morada será protegida por Dios. Tú vas a ser protegido de Dios. Pero ¿cuándo Dios te va a proteger? Cuando guardes su mandamiento, cuando seas obediente, cuando seas fiel a Dios. Dios te va a proteger. Ninguna plaga, ninguna epidemia te va a tocar. Amén. Amén. Somos engendrados por la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen eso? Juan 1:13 dice la palabra: no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros hemos nacido de Dios, hermanos. Amén. Dios nos ha engendrado. Dios ha permitido que nosotros nazcamos a una vida en Cristo. Porque las cosas viejas pasaron. Y todas de aquí en adelante, dice, son hechas nuevas. La voluntad de Dios en la vida, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22, verso 41 al 42 dice: y él se apartó a ellos a una distancia como de un tiro de piedra, es una distancia, una medida de los israelitas, amén. Así como nosotros tenemos los metros, los kilómetros, las millas, ellos también tenían unidades de medida, un tiro de piedras, amén. Y puesto de rodillas oró. ¿Dónde oró esto, hermanos? En el monte de Getsemaní. Dice la palabra, diciendo: Padre, si quieres. Su oración así era, escuchen bien, apréndete del Señor Jesús cuando ores en vigilia de oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, pero no se haga mi voluntad. Amén. No se haga lo que yo quiero, sino la tuya. Esa tiene que ser nuestra oración. Amén. Sí, Señor, si tú quieres que yo padezca, amén, Señor. Si es tu voluntad, hazlo como tú quieres. Amén.
a su nombre. Gloria. Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Debemos pedir siempre que Dios haga su voluntad, lo que Él quiere. Juan 4:34 dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál era su comida del Señor? Era hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. ¿Cuál será la obra de Dios, hermanos? ¿Alguien me podría decir? Porque aquí dice la voluntad del Padre y que acabe su obra. ¿Qué es su obra según la palabra de Dios? Hace un momento hemos hablado. Nadie perezca. Amén. Está bien. Juan 6:29 dice, Jesús respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Creer en Dios. Esa es la obra de Dios. Que nadie perezca, que todos se salven. Esa es la obra que debemos hacer nosotros. Evangelizar. Al evangelizar, tú estás dirigiendo a las personas a Dios para que crean en Él. Amén. Esa es la obra de Dios. Dios ha puesto esta obra para eso. Estamos predicando ahora por las redes sociales. ¿Con qué objetivo? De llegar a miles. Y si es la voluntad, a millones de personas que conozcan, que escuchen la palabra. Amén. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice. Según oigo, juzgo, dice el Señor Jesús, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos dicen amén? La del Padre. Amén. Escuchen, esto es lo que nos interesa. Todo nos interesa, pero es una parte importante. La voluntad de Dios en la oración. Pedir con fe, conforme a su voluntad. Es un texto ya conocido por ustedes. Primera de Juan 5, versos 14 al 15. Dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primer requisito para pedir algo conforme a su voluntad, que tengamos confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? Creer, tener fe. ¿Amén? En Él. ¿Estás seguro? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos conocimiento, dice, de su voluntad. Pero si no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos va a escuchar. Amén. Dios nos va a dar algo que nos edifica, que nos va a hacer bien. Amén. Esa oración Dios lo va a escuchar. Amén. Cuando tú pides algo conforme a su voluntad, es porque conoces su voluntad. Amén. Pero si no conoces su voluntad, cualquier cosa vas a pedir y Dios no te lo va a dar. Primero, porque ignoras la palabra. Dos, no tienes conocimiento de la palabra. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece, por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Amén? Si sabemos que Él nos oye. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, cuando pidamos con fe. Por eso bien, es necesario conocer la palabra. Porque a través de la palabra de Dios vamos a tener fe también. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué dice?
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, ¿por dónde va a venir? No va a venir así nomás. Viene también por la oración, pero por la palabra tu fe va a ser más sólida. Amén. La oración te va a conducir a la palabra. Y la palabra a la oración. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, en este momento? Estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué estamos adquiriendo? ¿Qué estamos obteniendo? Fe. Fe en Dios. Confianza en Dios. Deleite. Deleítate en el Señor. ¿Qué es deleite? Escuchen bien. Placer de ánimo y de los sentidos. Tienes un ánimo, te gozas, estás voluntario, animoso, como dicen. Y de los sentidos, cuando pruebas algo dulce, sientes el gusto, amén. Está sabroso, qué delicioso. Así decimos, ¿o no? En el Señor tienes que deleitarte así. Tiene que causar un placer, una alegría, estar en su presencia. Si tú haces eso, que dice la palabra en Salmo 37, verso 4, dice, deleítate a sí mismo, Jehová. ¿Qué dice después? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer para que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? Si está dentro de la voluntad de Dios, deleitarte en el Señor, gozarte en el Señor, tener un ánimo en el Señor de agradarle. Amén. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, escuchen bien, Dios mío, me ha agradado. Tiene que agradarte, hermanos, hacer su voluntad. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ya, ahora sí les voy a dar un pequeño examen. Amén. ¿Puedo leer un salmo? Amén. El Salmo 143, 10. ¿Qué dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria a Dios. Eso está también dentro del estudio. Amén. Eso es lo que tú has leído, hermana Mónica. Eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. 3 cosas Dios quiere que hagamos. Hermana Emiliana, ¿qué Dios quiere que hagamos? Amén, su voluntad. Ya, pero aquí dice 3 cosas. Según la palabra. ¿Qué será, hermanos? No, aquí vale equivocarse. Estamos en un momento de enseñanza, hermanos. Estamos aquí para aprender. Si nos vamos a equivocar, amén. Pero cuando aprendamos la palabra, ya vamos a ver qué debemos hacer. ¿Qué el hombre debe hacer para agradar a Dios? De acuerdo a su voluntad. 3 cosas. Esto es lo que quiere Dios que hagamos. Miqueas 6:8, no te olvides. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Escuchen bien. Número 1, solamente hacer justicia. Amén. Hacer justicia. Por eso la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué se presentan? Las acciones de los santos. A ver, ¿alguien me puede decir? Justicia. Las acciones justas de los santos. Hacer lo justo, practicar justicia, de acuerdo a su voluntad. Esa es. La voluntad de Dios es la justicia de Dios. ¿Qué debes hacer además de eso? Amar misericordia. Debe ser misericordioso. Debe ser justo primeramente. Luego, ¿qué? Misericordioso.
¿Qué más? Debes humillarte a Dios. Porque dijo Jesús, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Con qué objetivo? Para que tengamos descanso, tengamos paz. Tres cosas el Señor pide de cada uno de nosotros. Que seas justo. Amén. Que ames su misericordia, que seas misericordioso. Amén. Y que además que te humilles ante el Señor. Eso pide. Eso es hacer la voluntad también del Señor. Amén. Cuando vuelva a preguntarles qué quiere el Señor de nosotros, eso tienen que responder de acuerdo a la palabra. ¿Dónde queda eso? ¿En qué parte de la palabra? Miqueas capítulo 6, verso 8. Ahora sí vamos a aprender lo que nuestra hermana Mónica hace un momento ha dado lectura. La perfecta voluntad de Dios. Esto es, no se olviden, escuchen bien, porque hemos dicho que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? La perfecta voluntad de Dios es esta. Salmo 69, verso 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Amén. Salmo 119, verso 35. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, tenemos que dejar que el Señor nos guíe a través de sus mandamientos. ¿Cuáles son sus dos mandamientos grandes? Resumidos, los 10 mandamientos. Primer grande mandamiento, ¿qué es? Amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Con todo qué? Con todo nuestro corazón, mente, alma y con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como esos mandamientos. A través de esos mandamientos el Señor tiene que dirigirnos, tiene que direccionarnos, hacer su voluntad. Amén. Esto es lo que estaba leyendo nuestra hermana Mónica. Salmo 143, verso 10. ¿Qué dice la palabra? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuándo Dios nos va a enseñar? Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu, está hablando del Espíritu Santo, me guíe a tierra de rectitud. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos haciendo su perfecta voluntad. Salmo 32, verso 8. Te haré entender, escuchen bien, y te enseñaré el camino en que debes andar. Amén. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Eso es hacer la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué había sido hacer la perfecta voluntad de Dios, hermana Celia? Según lo que hemos estudiado ahorita, en este momento. Ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es hacer la perfecta voluntad de Dios. Lo que nosotros hacemos en nuestras casas, leemos la palabra de Dios, hacemos la voluntad de Dios, pero no es la perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios te dirige, vas a predicar estos versículos. Eso es hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Cuando Dios te dice, no vayas a tal lugar, porque te va a pasar esto. Eso es hacer la perfecta voluntad de Dios. Así como a Pablo le ha dirigido el Espíritu Santo. No entres a predicar a Asia todavía, porque no es el tiempo. El Espíritu no le permitió entrar a Asia, porque le dirigió el Espíritu Santo. Y en una visión de noche le muestra Pablo a un varón macedonio. Ven a nosotros, Pablo.
A través de esa visión Dios le estaba mostrando que vaya a Macedonia a predicar la palabra, porque era la perfecta voluntad de Dios. Amén. En la oración esto tenemos que buscar, hermano. Hacer la perfecta voluntad de Dios. Cuando estemos orando en vigilia, Señor, guíame, Espíritu Santo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad de ti, Señor, en mi vida? ¿Cuál es el propósito, Señor? Amén. Eso es lo que debemos buscar, ser guiado por el Espíritu. Y eso no va a venir de la noche a la mañana. A medida que tú practiques la oración, ha de venir, hermano. Dios va a empezar primeramente a mostrarte visiones, sueños. Luego el Espíritu Santo te va a empezar a hablar en forma audible. Luego, ¿qué va a pasar? Dios te va a dirigir, te va a direccionar. Amén. A su nombre. Dentro de la voluntad de Dios, pedir el bautismo del Espíritu Santo, ¿estará? Sí. Lucas 11:13 dice, porque si vosotros, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que pedir el Espíritu Santo. Si no lo tienes, pídelo. Amigo y hermano en Cristo que me ves a través de las redes sociales, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, ahora es el tiempo de pedirlo, porque el sello de la promesa, el sello de nuestra redención es a través del Espíritu Santo. Amén. Así como el diablo a través del anticristo va a marcar con el número 666 aquellos que lo van a adorar, así también Dios ha provisto de un sello de redención a través de su Espíritu, a través de las aras del Espíritu. Amén. Eso es el sello de la promesa. Amén. Romanos 8:27 dice, más el que escudriña los corazones, sobre el cual es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A eso tenemos que llegar, a orar conforme a la intención del Espíritu Santo. ¿Ven? Con gemidos indecibles. Cuando somos débiles, el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo orar. ¿Qué orar? Eso sería todo respecto a la voluntad de Dios. Cuarto, obtener sabiduría en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos pedir en la vigilia. La sabiduría y la inteligencia. Ya hemos hablado, hemos tenido una enseñanza acerca de la sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? Hermano que me escuchas, me ves, hay una enseñanza acerca de la sabiduría de Dios. Te invito a que puedas verlo y a grandes rasgos específicamente hablamos acerca de la sabiduría de Dios. En este caso acerca de la vigilia vamos a tener que recordar, saber según la palabra de Dios qué es la sabiduría. Job 28, verso 28 nos dice que el temor del Señor es la sabiduría. Y la inteligencia, ¿qué había sido? El apartarse del mal. Amén. Pedir sabiduría a Dios. ¿Cuántos quieren pedirle sabiduría a Dios? Amén. En Santiago 1, verso 5, 6 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Pero ¿qué debes cumplir? Pida con fe. Amén. Debes pedirlo con fe, no dudando, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que se lo lleva
ella es arrastrada por la onda del mar, por el viento y echada de una parte a otra. Las características de la sabiduría de lo alto, hemos aprendido, ¿no? ¿Se acuerdan? Santiago 3:17. ¿Qué tiene que ser? Número 1, la sabiduría de lo alto tiene que ser pura. Número 1. Número 2, después tiene que ser pacífica. Número 3, amable. Número 4, benigna o buena. Número 5, llena de misericordia. Número 6, de buenos frutos. Número 7, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. La sabiduría no tiene que haber hipocresía. No tiene que haber algo que no entiendas. Amén. La hipocresía, ¿qué es? Hacerte el que conoces más, pero sin haber conocido la palabra bien. Amén. Hay gente que se hace sabio a su propia opinión, pero en los hechos, en los frutos, nada que ver. Hay muchos de esos sabios, amén, que dicen ser sabios. Inclusive he escuchado decir, somos eruditos de la palabra. Tú nos quieres enseñar. Yo tengo doctorado en Biblia, en escatología. Tú ni siquiera eres laico, inclusive te dicen. Amén. Con mucho respeto a nuestros hermanos de las asambleas de Dios, el llamado a predicar, el título que uno obtiene en los seminarios teológicos, no es un impedimento para predicar la palabra de Dios. Amén. Muchos piensan que uno tiene que tener un estudio teológico. Amén, puede hacerlo, no hay problema. Pero lo que yo he notado a través de estos años de estudio de la palabra, que los que van a seminarios teológicos salen más ateos, predican la palabra con, no sé, no hay poder en la predicación de la palabra, porque parece que ni siquiera oran, porque para predicar la palabra hay que orar, hay que pasar un tiempo con Dios, que Dios te dirija, qué palabras voy a hablar a tu pueblo, qué necesita tu pueblo, Señor, y Dios te lo va a mostrar, y vas a predicar algo que está conforme a su voluntad, amén, a su perfecta voluntad. El hombre que agrada a Dios recibe de parte de Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, ciencia y gozo. Eclesiastés 2:26 dice, Eclesiastés 2:26 dice, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dar al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si tú haces la voluntad de Dios, si tú le agradas a Dios, Dios te va a dar sabiduría, amén. Te va a dar ciencia. ¿Ciencia qué es? Conocimiento. Y te va a dar alegría. Amén. Amén. Dice, pero al pecador, a los que se esfuerzan, trabajan día y noche, amontonando riquezas. Amén. Porque la vida del hombre, dice la palabra, no consiste en los bienes que uno posee. La vida del hombre consiste en conocer a Jesucristo, conocer la vida eterna, conocer a Dios. Amén. Esa es nuestra riqueza en Dios. Amén. Delante de Dios, ¿cuándo somos ricos? Alguien me podría decir, hemos estudiado eso también. Cuando uno es considerado rico en el Señor, según la palabra de Dios. ¿Cuándo somos ricos? Cuando tenemos fe, la fe más preciosa que el oro. Ricos en fe. Porque por la fe el justo, dice la palabra, vivirá. Es más precioso que el oro.
Buen entendimiento para los que practican sus mandamientos. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, dice la palabra, Salmo 119, verso 66, dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame buen sentido. Haz que yo pueda diferenciar. Y dame sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Cuando tú obedeces, le puedes decir al Señor, enséñame a tener un buen discernimiento, tener un conocimiento, Dios. Le puedes hablar así a Dios. Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen que todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, si nosotros practicamos sus mandamientos, dice la palabra, vamos a tener un entendimiento claro. Amén. El que tiene los mandamientos escritos en su corazón será sabio. Salmo 119, verso 98 dice, me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Juan 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos, escuchen bien, el que los tiene y los guarda, los mantiene, quiere decir eso. O sea, una cosa es tener los mandamientos y una cosa es mantenerlos. Amén. Porque unos dicen, yo amo a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Yo amo a mi prójimo y estás odiando a tu prójimo, estás murmurando. Amén. No estás manteniendo esos mandamientos vivos. Amén. Ese es el que me ama, dice el Señor. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a Él. En las noches de vigilia, de oración, Dios se va a manifestar a tu vida. Amén. Te va a hablar, se va a manifestar, se va a presentar delante de ti. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8, ustedes ya conocen esta parte de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Cuando todo lo que está escrito está dentro de su voluntad, ¿qué dice la palabra? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Tus proyectos, si están dentro de la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, te va a salir bien. Vas a ser próspero. Porque estás buscando el reino de Dios y su justicia, y no la añadidura. Salmo 119, versos 147 y 148 dice la palabra, me anticipé al alba, me adelanté al alba, o sea, al amanecer, a la madrugada, y clamé, esperé en tu palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esperar, descansar en su palabra. Decirle, Señor, tu palabra dice esto. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. El Señor dice, hazme recordar. Cuando tú estás orando, en vigilias de oración, dile al Señor, dice el Señor, hazme recordar, entremos a juicio juntamente, habla tú para justificarte. ¿Qué tienes que hacer el recuerdo? Su palabra. Señor, tu palabra dice, si creo yo en ti, mi casa será salva. Tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Tu palabra dice, Señor, que si me humillo delante de ti, tú me vas a exaltar. Tu palabra dice, Señor, no temas, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Hay muchas cosas para hablarle
en una noche de vigilia, de oración. Amén. Tu palabra dice, Señor, que no retardas tu promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que quieres, Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Tu palabra dice, Señor, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tu palabra dice, Señor, amén, que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Hay mucho por hablar en una vigilia de oración, hacerles recuerdo a Dios, sus promesas. La ley de Dios convierte el alma y alumbra sus ojos. Salmo 19, versos 7 al 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, él que hace sabio al sencillo, al humilde, al sincero. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Amén. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios te hace comprender y te enseña sabiduría. Salmo 51, verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Tú amas la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vas a aprender mucho en las vigilias de oración. Sabiduría para poder orar. Sabiduría para poder ser guiado por Dios. Salmo 16, verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Cuántos de ustedes cuando se han ido acostumbrando a orar, se han dormido y en su sueño están orando? Sigue al Señor. Alguna vez yo me levantaba de mi cama y estaba orando. Gracias, Señor, te alabo. Y yo estaba hablando, abriendo mis ojos. ¿Qué estaba haciendo mi conciencia? Me estaba enseñando. Tu espíritu va a seguir orando. Amén. La sana sabiduría de Dios. Proverbios 2:7. Él provee, escuchen bien, de sana sabiduría a los rectos. Es escudo de los que caminan rectamente. La sabiduría le es fácil al entendido, al que busca. Proverbios 14:6 dice, busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil, sencilla. ¿Amén? Así va a ser la palabra de Dios, fácil. Vas a poder comprender, entender. Dice la palabra que con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, también viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Si quieres ser sabio, sé humilde delante del Señor. ¿Okay? Porque una de las cosas que Dios te pide, ¿qué es? 3 cosas te pide el Señor. ¿Qué hemos dicho? 3 cosas. Una de las 3 cosas es que te humilles a Dios, que ames la misericordia. Amén. La vara y la corrección proveen de sabiduría. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos de ustedes cuando han pasado por una prueba terrible de desobediencia, ojo, a veces las pruebas vienen también por desobediencia, han adquirido sabiduría? Porque yo estoy seguro que cuando uno cometió un error que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, era desobediencia, ya no lo van a volver a hacer. ¿Por qué? Porque han conocido que cuando uno desobedece a Dios, no le va bien. Por más que haga una y otra, trate de ignorar la voluntad de Dios o de no obedecer a la voluntad de Dios, no le va a ir bien. Las puertas empiezan a cerrarse, porque Él es el que abre y cierra, y es el que cierra y ninguno abre. ¿Sí o no, hermanos?
Amén. Amén, gloria a Dios. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez espiritual. Porque la leche, los que participen de la leche espiritual, son inexpertos. Porque son niños. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. El alimento sólido, ¿qué es, hermano? Ya son palabras, un conocimiento más poderoso en la palabra de Dios. Ya Dios les revela cosas ocultas. Dios ya le enseña, le hace que interprete los sueños, las visiones de Dios. Ya con Dios puedes hablar así como habló Moisés. Amén. Amén. Pero para aquellos que han alcanzado madurez, para aquellos que cuando viene alguien le quiere ofender, le quiere herir con palabras, le rebota, no siente nada. Pero cuando uno es niño espiritualmente, le dice una palabra hiriente y el hermanito, ¡ay!, empieza a llorar, empieza a resentirse. Amén. Ese es un niño espiritual. ¿Cuándo es un niño espiritual también? Cuando en tiempo de prueba retrocede. Ese es niño espiritual. Pero cuando uno es maduro, ni las pruebas le mueven. Su fe mantiene firme, constante. Es el mismo. No cambia su ánimo. Ese verdaderamente es maduro espiritualmente. ¿Quiénes se van a ir, hermanos? ¿Hermanos maduros? ¿O se van a ir niños en el día de Zap? A ver, díganme, ¿a quiénes Dios va a escoger? Eso hay que pensar bien. Sabiduría, la sabiduría de Dios es para salvación de nuestra alma. Eso ya lo conocemos. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras nos hacen sabios. ¿Con qué objetivo? Para ser salvos, hermanos. O sea, la palabra de Dios, hermano, tienes que meditarlo y aprenderlo y ponerlo en práctica para alcanzar salvación. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El Señor dará palabra de Dios en nuestros últimos días. Amén. Si tú eres maduro, si tú eres sincero, humilde, Dios te dará sabiduría. Palabra profética en Salmo 68, verso 11 dice: el Señor daba palabra. Había gran multitud de los que llevaban buenas nuevas. Dios va a levantar jóvenes, niños en estos días. Amén. Vamos a ir a predicar. Amén. Porque van a ser días de avivamiento, hermanos, esos días. El Señor va a dar palabra, va a dirigir a su pueblo, a su iglesia. Una gran multitud van a llevar las buenas nuevas. Amén. Que Dios bendiga esta palabra a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven, amigos que no han recibido a Jesús, les animo, reciban a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Quiero orar por esas vidas que tal vez se han alejado de la voluntad de Dios y no quieren o no conocen la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos escuchar comprender tu palabra. Te pido por aquellos que no te conocen, Señor, por los amigos
que están a través de las redes sociales, a través de YouTube, Señor, toca sus corazones. Háblale, Señor, que procedan al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que tu palabra sea una luz para ellos, Señor. Que estos mensajes puedan llegar a miles, y si fuere posible en tu voluntad, a millones, porque son los últimos días, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor. Bendito sea tu nombre. Guíanos con tu Santo Espíritu para hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes. Shalom.